El miedo no está intentando protegerte, te está frenando. No aparece cuando estás en peligro, aparece cuando estás a punto de crecer y por eso se disfraza de lógica. No es el momento, no estás listo, mejor espera. Y sin darte cuenta, empiezas a obedecerlo. Pero aquí está la verdad que casi nadie entiende. El miedo no desaparece, se entrena, se domina. Y cuando aprendes a hacerlo, deja de ser un límite y se convierte en una guía. Antes de seguir, quiero que hagas algo. Piensa en ese miedo que llevas tiempo evitando, ese que sabes que deberías enfrentar, pero sigues posponiendo. Y si te atreves, déjalo en los comentarios. Solo una palabra si quieres, pero hazlo visible, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente cómo enfrentarlo. Si no entiendes cómo funciona el miedo, seguirás reaccionando siempre igual, dudando, evitando, postergando. Pero cuando empiezas a verlo con claridad, algo cambia. Dejas de huir y empiezas a actuar. Y todo empieza entendiendo esto. 1. El miedo nace en tu interpretación, no en la realidad. El miedo se siente real porque tu cuerpo lo vive como si fuera una amenaza inmediata. Tu corazón se acelera, tu respiración cambia y tu mente empieza a construir escenarios que parecen inevitables. Todo dentro de ti te empuja a detenerte, a retroceder, a no arriesgar. Pero aquí hay algo que casi nadie entiende. Lo que estás sintiendo no viene de lo que está pasando, sino de lo que crees que podría pasar. Marco Aurelio lo explicó con claridad. No es el hecho lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre él. Y esa diferencia lo cambia todo. Dos personas pueden estar frente al mismo desafío y vivirlo de formas completamente opuestas. Una lo interpreta como un peligro, la otra como una oportunidad. El evento no cambia, pero la experiencia sí. Esto revela algo incómodo pero poderoso. El miedo no está en la situación, está en la narrativa que construyes sobre ella. Es la historia que te cuentas la que determina cómo reaccionas. Y si esa historia puede crearse, también puede modificarse. Esto significa que no estás condenado a sentir miedo de la misma manera siempre. Tienes más control del que crees, aunque hasta ahora no lo hayas utilizado. Cuando el miedo aparece, la reacción automática es creerlo sin cuestionarlo. Pero ahí es donde empieza el problema. Si en lugar de reaccionar, te detienes, algo cambia. Empiezas a observar en lugar de asumir. Te preguntas qué estás interpretando, qué estás anticipando, qué estás dando por cierto sin pruebas. Y muchas veces descubres que estás reaccionando a algo que ni siquiera ha ocurrido. No es un hecho, es una posibilidad. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es lo que separa a una mente dominada por el miedo de una mente que empieza a recuperar el control. Los estoicos no buscaban eliminar el miedo porque sabían que eso no es posible. Lo que hacían era entenderlo, descomponerlo, cuestionarlo. Sabían que la primera reacción mental no siempre es fiable y que aceptarla sin filtro es ceder el control. Cuando empiezas a cuestionar lo que piensas, rompes ese automatismo. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. El miedo no desaparece de inmediato, pero pierde intensidad, pierde urgencia, pierde poder. Y en ese espacio que se abre entre el estímulo y tu respuesta es donde aparece algo nuevo, la posibilidad real de actuar con claridad. 2. El miedo crece cuando evitas lo que temes. Cada vez que evitas algo por miedo, crees que has ganado. Sientes alivio inmediato, como si hubieras esquivado un peligro real. Pero lo que en realidad ocurre es mucho más silencioso y mucho más peligroso. Tu mente registra esa evitación como una señal. Esto es una amenaza, y la próxima vez el miedo no solo vuelve más fuerte, más intenso, más convincente.
Sin darte cuenta, empiezas a construir una prisión invisible donde cada decisión está condicionada por lo que temes. Y lo peor es que no lo ves, porque todo parece lógico, incluso razonable, mientras pierdes libertad poco a poco. Los estoicos entendían este mecanismo con una claridad brutal. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Y evitar no es una decisión consciente, es una reacción automática para escapar de la incomodidad. Pero esa reacción tiene un precio. Refuerza exactamente aquello que intentas evitar. Cada huida le da más autoridad al miedo, cada excusa lo valida, y cuanto más lo validas, más poder tiene sobre ti. No es el miedo el que crece por sí solo. Eres tú quien lo alimenta cada vez que eliges no enfrentarlo. Pero algo cambia cuando decides enfrentarlo, aunque sea en pequeñas dosis. No necesitas un acto heroico, solo un paso incómodo en la dirección correcta. En ese momento ocurre algo inesperado. El miedo empieza a perder coherencia. Descubres que no era tan grande ni tan peligroso como parecía. Que no te rompe, no te destruye, no te define. Esa experiencia directa tiene más poder que cualquier pensamiento positivo o motivación momentánea, porque deja de ser teoría y se convierte en evidencia. Y esa evidencia reprograma tu mente, debilitando el miedo desde su raíz más profunda. La clave no es esperar a sentirte preparado, porque ese momento casi nunca llega. El miedo no desaparece antes de actuar, desaparece después. Esperar a que se vaya es una trampa que te mantiene estancado. En cambio, cada vez que actúas a pesar de él, envías un mensaje claro a tu mente. Esto no es peligroso, y ese mensaje, repetido, cambia todo. Poco a poco, lo que antes te paralizaba se vuelve manejable, y lo que parecía imposible empieza a ser parte de tu nueva realidad. Ahí es donde recuperas el control que el miedo te había quitado sin que te dieras cuenta. 3. Imagina lo peor para dejar de temerlo. Puede parecer contradictorio, pero una de las herramientas más poderosas para vencer el miedo es hacer exactamente lo que más evitas: imaginar el peor escenario posible. Tu mente te dice que no lo hagas, que es peligroso, que te hará sentir peor. Pero los estoicos entendían algo diferente. Séneca afirmaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y precisamente por eso, enfrentar esa imaginación de forma consciente cambia las reglas. Porque cuando dejas de huir de lo que temes, empiezas a verlo con claridad. Y lo que antes parecía incontrolable, comienza a tomar forma. Cuando evitas pensar en lo que temes, ese miedo no desaparece, se esconde, crece en silencio, se vuelve más difuso, más exagerado, más difícil de entender. Se convierte en una amenaza abstracta que parece imposible de controlar. Pero cuando decides mirarlo de frente, ocurre algo inesperado. Empiezas a definirlo, a ponerle límites, a entenderlo, y en ese proceso pierde gran parte de su poder, porque lo desconocido siempre es más aterrador que lo concreto. Cuando sabes exactamente qué temes, deja de ser una sombra gigante y se convierte en algo que puedes analizar. Ahora da un paso más. Imagina que lo peor ocurre de verdad. No lo evites, no lo suavices, míralo con detalle y luego hazte una pregunta clave. ¿Qué harías? ¿Cómo responderías? ¿Qué opciones tendrías? Este ejercicio no es negativo, es estratégico. Te obliga a salir del pánico y entrar en la acción, porque descubres algo importante. Incluso en el peor escenario, no estás completamente perdido. Siempre hay margen para reaccionar, para adaptarte, para avanzar. Y esa simple realización cambia por completo tu relación con el miedo. Además, este proceso reduce uno de los mayores combustibles del miedo: la incertidumbre. Cuando no sabes qué pasará, tu mente rellena los vacíos con lo peor.
Pero cuando exploras conscientemente esos escenarios, dejas de sentirte indefenso. Empiezas a recuperar control, no sobre el futuro, sino sobre tu respuesta. La visualización negativa no elimina los problemas, pero elimina el pánico irracional que los rodea. Y cuando el pánico desaparece, algo nuevo ocupa su lugar: claridad. Y desde la claridad puedes actuar con decisión en lugar de reaccionar con miedo. 4. El miedo se rompe con acción, no con pensamiento. Pensar demasiado en lo que temes no lo resuelve, lo amplifica. Tu mente entra en un bucle donde repite escenarios, exagera riesgos y construye historias cada vez más convincentes. Cuanto más piensas, más real parece, y sin darte cuenta, te paralizas, porque el problema no es solo el miedo, es la narrativa que creas alrededor de él. Pero aquí está la verdad incómoda. No puedes salir de ese bucle pensando más. El miedo no se disuelve en la mente, se rompe en la acción. Y mientras sigas esperando claridad antes de actuar, seguirás atrapado en el mismo punto. Los estoicos entendían que la emoción no puede ser el motor de tus decisiones. Marco Aurelio recordaba que el obstáculo no es algo que debas evitar, sino algo que debes atravesar. Pero tu mente intentará convencerte de lo contrario. Te dirá que esperes, que analices más, que no es el momento adecuado. Y todo sonará lógico, pero en realidad es solo miedo disfrazado de prudencia. Si esperas a sentirte listo, probablemente nunca actuarás, porque la preparación absoluta es una ilusión que el miedo utiliza para mantenerte inmóvil. No necesitas hacer algo extraordinario para empezar. No necesitas sentirte valiente ni seguro. Solo necesitas dar un pequeño paso en la dirección que estás evitando. Ese paso, aunque parezca insignificante, cambia algo dentro de ti, porque rompe el patrón. Le demuestra a tu mente que puedes avanzar incluso con miedo. Y esa experiencia vale más que cualquier motivación o teoría. Cada acción, por pequeña que sea, debilita el miedo, porque deja de ser una idea abstracta y se convierte en algo que ya has enfrentado, algo que ya no tiene el mismo poder. La acción crea evidencia, y esa evidencia destruye las historias que tu mente repite una y otra vez. Poco a poco, dejas de confiar en lo que imaginas y empiezas a confiar en lo que haces. Tu identidad cambia. Ya no eres alguien que duda y evita, sino alguien que actúa a pesar del miedo. Y en ese momento, todo se transforma, porque el miedo pierde su control cuando dejas de discutir con él y empiezas a moverte. Ahí es donde dejas de ser espectador de tu vida y te conviertes en quien la dirige. 5. Aceptar la incertidumbre reduce el miedo. El miedo está profundamente conectado con tu necesidad de control. ¿Quieres saber qué va a pasar? ¿Quieres certezas? ¿Quieres garantías antes de dar un paso? Tu mente busca seguridad en un mundo que, por naturaleza, es incierto, y cuando no la encuentra, aparece la ansiedad. Empiezas a anticipar errores, a imaginar escenarios negativos, a intentar prever cada posible resultado. Pero cuanto más intentas controlar lo incontrolable, más crece el miedo, porque estás luchando contra algo que no puedes dominar, y esa lucha constante no te da seguridad, te desgasta, te bloquea y te mantiene atrapado en la duda. Los estoicos entendían que esta necesidad de control es una ilusión peligrosa. Epicteto enseñaba que solo hay una cosa que realmente depende de ti: cómo piensas y cómo actúas. Todo lo demás, resultados, opiniones, circunstancias, está fuera de tu control. Y aceptar esto no es debilidad, es fortaleza, porque implica dejar de pelear contra la realidad. Significa reconocer los límites de tu poder y al mismo tiempo enfocarte con precisión en lo único que realmente puedes dominar: tu respuesta ante lo que ocurre. Cuando dejas de exigir certeza, algo cambia dentro de ti.
Ya no necesitas tener todas las respuestas antes de actuar. Dejas de posponer decisiones esperando el momento perfecto, porque entiendes que ese momento no existe. En lugar de eso, te centras en el proceso, en el esfuerzo, en lo que puedes hacer ahora mismo. Y en ese enfoque, el miedo pierde fuerza, porque ya no depende de un resultado incierto, sino de acciones concretas. Empiezas a avanzar sin garantías, pero con dirección, y esa combinación crea algo mucho más poderoso que la seguridad, confianza real. Aceptar la incertidumbre no significa rendirse, significa liberarse. Significa dejar de gastar energía intentando controlar lo que no puedes cambiar y utilizarla donde sí tienes impacto. El miedo necesita un futuro incierto para crecer, necesita ese espacio de duda para alimentarse. Pero cuando aceptas que no puedes controlar ese futuro, dejas de darle ese espacio. Y en ese momento ocurre algo inesperado. Aparece una calma que no depende de resultados, una claridad que no se rompe ante la duda, porque ya no necesitas que todo esté bajo control para sentirte en control. 6. El miedo se debilita cuando lo compartes. El miedo crece en silencio, cuando lo guardas, cuando lo ocultas, cuando decides enfrentarlo completamente solo, empieza a expandirse dentro de ti. Se vuelve más pesado, más confuso, más difícil de manejar. Tu mente lo repite, lo exagera, lo transforma en algo más grande de lo que realmente es, y cuanto menos lo expresas, más real parece. Se convierte en una carga invisible que condiciona tus decisiones sin que te des cuenta. Pero aquí está el punto clave. El miedo necesita aislamiento para crecer. Y en el momento en que rompes ese aislamiento, algo empieza a cambiar. Los estoicos comprendían profundamente el valor de compartir las dificultades. Séneca defendía que el carácter se fortalece a través del apoyo mutuo y la conexión con otros. Hablar de lo que temes no es una señal de debilidad, es un acto de claridad. Porque al poner en palabras lo que sientes, dejas de huir de ello, lo enfrentas de una forma diferente. Y en ese proceso empiezas a entenderlo mejor. Lo que antes era una sensación difusa se convierte en algo concreto, algo que puedes analizar en lugar de simplemente sufrir. Cuando expresas tus miedos, los haces visibles, y al hacerlos visibles, pierden parte de su poder. Porque dejan de vivir solo en tu mente, donde todo se magnifica, y pasan al mundo real, donde pueden ser cuestionados. Además, otras personas pueden ofrecerte algo que tú no tienes en ese momento: perspectiva, experiencia, distancia emocional, te ayudan a ver lo que tú no ves. Y muchas veces, simplemente escuchar que no estás solo, ya cambia tu forma de sentir. Porque el miedo se vuelve más pequeño cuando deja de ser únicamente tuyo. Escuchar cómo otros han enfrentado sus propios miedos puede ser el punto de inflexión que necesitas. Te demuestra que no es algo único, que no estás fallando, que es parte del proceso humano. El miedo aislado crece porque se alimenta del silencio, pero el miedo compartido se reduce porque se expone. Deja de ser una carga individual y se convierte en una experiencia común. Y en ese intercambio ocurre algo poderoso. Descubres que la valentía no siempre se construye en soledad. A veces, empieza simplemente al atreverte a decir en voz alta aquello que llevabas demasiado tiempo callando. 7. El miedo es una señal de crecimiento, no de peligro. El mayor error que puedes cometer es interpretar el miedo como una señal de que debes detenerte. Tu mente lo percibe como una alerta de peligro, como una advertencia que te dice que no avances. Pero en muchos casos ocurre exactamente lo contrario. El miedo aparece cuando estás a punto de salir de lo conocido, cuando te acercas a algo que puede hacerte crecer. Es incómodo, sí, pero no siempre es peligroso. De hecho, muchas veces es una señal de progreso.
Y si no entiendes esto, vivirás retrocediendo justo en los momentos donde más deberías avanzar. Los estoicos comprendían que el desafío no es algo que debas evitar, sino algo que revela quién eres realmente. Marco Aurelio enseñaba que es en la dificultad donde se forma el carácter. Y no es casualidad que el miedo aparezca justo antes de esos momentos decisivos, porque crecer implica incertidumbre, implica incomodidad, implica riesgo, y tu mente intentará protegerte de eso. Pero esa protección, si la sigues ciegamente, se convierte en un límite que te mantiene exactamente donde estás, lejos de todo lo que podrías llegar a ser. Cada vez que sientes miedo, estás frente a una elección que parece pequeña, pero no lo es. Puedes retroceder y volver a lo seguro, o puedes avanzar y enfrentarlo. Y esa decisión, repetida día tras día, es la que construye tu identidad. No son los grandes momentos los que te definen, sino las pequeñas elecciones que haces cuando nadie está mirando. Si eliges evitarlo, tu mundo se vuelve más pequeño. Tus opciones se reducen, tu confianza disminuye. Pero si eliges enfrentarlo, incluso con dudas, algo empieza a expandirse dentro de ti. El miedo no desaparece cuando creces, pero deja de dominarte. Se convierte en una señal que reconoces, no en una barrera que te detiene. Empiezas a verlo como parte del proceso, como un indicador de que estás avanzando en la dirección correcta, y en ese momento todo cambia, porque ya no necesitas eliminar el miedo para moverte, solo necesitas entenderlo. Y cuando lo haces, deja de ser un enemigo al que temes y se convierte en una guía que te muestra exactamente hacia dónde debes ir. El miedo no va a desaparecer, pero ya sabes algo que cambia todo. No está ahí para detenerte, está ahí para mostrarte el camino. Cada vez que lo enfrentas, creces. Cada vez que lo evitas, te quedas igual. Ahora la pregunta es simple. ¿Qué miedo llevas tiempo evitando y qué vas a hacer hoy para enfrentarlo? Si este video te hizo pensar, dale like, suscríbete y escribe en comentarios cuál va a ser ese primer paso. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compárteselo. Porque a veces, una decisión a tiempo lo cambia todo.